Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por conectaros. Tenemos la suerte de contar hoy con dos especialistas dentro del grupo de la red GEDAS de insuficiencia cardíaca, con los cuales voy a tener la oportunidad de presentaros un nuevo algoritmo, un nuevo rosco, ¿no? Como solemos hablar las personas que trabajamos en la red GEDAS. En este caso, un rosco que, bueno, que ha sido iniciativa de Fran, pero que se ha llevado a cabo con el trabajo de todos los componentes del grupo, y que el interés del rosco es que todos los profesionales, todos los especialistas que trabajamos en medicina de familia, tanto médicos como enfermeras, tengamos una herramienta útil y práctica para abordar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en las personas con diabetes. Muchas gracias en primer lugar a todos los que nos habéis conectado. Los últimos datos creo que son estupendos, más de 450 inscritos en esta webinar, y por supuesto agradecer el patrocinio no condicionado de Novo Nordisk. Bienvenidos Fran, bienvenidos Nuria, y muchísimas gracias por presentarnos en primicia yo creo que nuevo algoritmo que va a dar, ya está dando que hablar en las redes sociales, ya incluso los cardiólogos lo citan como algoritmo de referencia en el manejo de las personas con diabetes, y yo creo que esto hay que decirlo alto y claro, ¿no? Es un dato a favor de la calidad científica y del esfuerzo y trabajo que hay detrás de este pequeño algoritmo que, bueno, así visto una infografía puede resultar fácil. Sin más preámbulos, pues vamos a desgranaros un poco cuál va a ser la agenda. Empezaré centrando un poco lo que es la patología, la insuficiencia cardíaca dentro de la diabetes. A continuación, el doctor Francisco Adán Gil hablará y nos presentará el objetivo de la charla, que es el algoritmo de insuficiencia cardíaca, y la doctora Nuria Casado Pradas pues nos ilustrará con un caso clínico para ver cómo podemos llevar a cabo en práctica clínica, cómo podemos aterrizar las recomendaciones que se recogen en el algoritmo. Como todos sabéis, la insuficiencia cardíaca es una complicación frecuente relacionada fundamentalmente con el envejecimiento de la población. Pero si hablamos de enfermedad cardiovascular o de enfermedad cardiovascular renal, como ahora se habla en diabetes, pues es verdad que habitualmente se piensa en esa enfermedad cardiovascular, ya que causa el 80% de los eventos cardiovasculares que terminan con la vida de estas personas. También pensamos en la enfermedad renal, ya que afecta al 50% de las personas, pero olvidamos, no de manera infrecuente, ese tercio de pacientes con diabetes que a lo largo de su vida van a presentar o van a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Es verdad que hasta ahora nos habíamos centrado mucho en la cardiopatía isquémica, en la enfermedad aterosclerótica, pero habíamos olvidado esta manifestación cardiovascular que cada vez es más importante, seguramente en relación con el envejecimiento de la población, pero con otros factores de riesgo, como puede ser el sedentarismo y la obesidad. Tal y como os decía, la insuficiencia cardíaca tiene un gran impacto en pacientes, en profesionales y, por supuesto, en el sistema sanitario. Empezar por una elevada prevalencia. Aproximadamente hay más de 60 millones de personas en el mundo que padecen insuficiencia cardíaca. En España aproximadamente estamos hablando de prevalencias que oscilan aproximadamente en población general en el 4%, pero que en grupos etarios superiores la prevalencia de insuficiencia cardíaca supera el 10%. Ya es la cuarta causa de mortalidad actualmente en España y supone un consumo de recursos de aproximadamente el 4% del Producto Interior Bruto que se destina a gasto en sanidad. Fijaros que, aunque pensamos que no tiene una elevada mortalidad, la elevada mortalidad que supone en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y destacar que en aquellas personas que además de insuficiencia cardíaca padecen diabetes, esta mortalidad aún es mayor, de tal manera que a los 5 años la supervivencia de muchos de estos pacientes no supera el 50%, es decir, inferior a la mayor parte de la supervivencia de las personas que tienen cáncer. Esto, como os comentaba, supone una importante presión desde el punto de vista económico y también de atención sanitaria en el sistema sanitario. Ya es hoy por hoy la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y esto supone un consumo de recursos importantes. Pero si estudiamos un poco la cronología de las distintas complicaciones que presentan las personas con diabetes, llama la atención que aunque no
solemos pensar en ellas, tanto la enfermedad renal crónica como la insuficiencia cardíaca son de las más precoces como complicaciones que aparecen en las personas con diabetes. Luego, primer aspecto importante, son complicaciones prevalentes, pero además son complicaciones precoces y que seguramente la atención primaria, el ámbito de la atención primaria, los médicos de familia, las enfermeras comunitarias tienen mucho que hacer al respecto. En cuanto a prevalencia, podéis ver en las gráficas la tendencia creciente, y diría yo más que creciente, exponencial, en el desarrollo de insuficiencia cardíaca en las personas o los pacientes con diabetes mellitus. Aquí tenéis una serie de nuestro ámbito en España entre los años 1997 y 2010, en los cuales veis cómo la incidencia y la prevalencia de insuficiencia cardíaca se ha multiplicado por 4 en estos años. Seguramente, si viésemos los datos del 2010 al 2024, los datos todavía seguirían esa tendencia ascendente, esa creencia exponencial. Fijaros en la parte derecha de la diapositiva como otras complicaciones en las que habitualmente solemos pensar, como la propia cardiopatía isquémica en gris o, por ejemplo, el ictus en estos pacientes en color amarillo o pistacho, alcanzan una tendencia estacionaria, una tendencia a la estabilización, mientras que tanto el cáncer como sobre todo la insuficiencia cardíaca en color verde, vemos que la tendencia es exponencial. En definitiva, sabemos que hay una relación bidireccional entre insuficiencia cardíaca y personas con diabetes, de tal manera que además esta relación bidireccional perjudica, como casi todo cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, a las mujeres. La insuficiencia cardíaca en las personas con diabetes se manifiesta con mayor prevalencia, pero fijaros que en el caso de las mujeres 5 veces más prevalente y se dobla en el caso de los varones. Esto está en relación con una mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, pero también con otros aspectos que habitualmente no tenemos en cuenta, como la presencia de cardiopatía isquémica asociada en estos pacientes, la presencia de valvulopatías o la propia coexistencia de enfermedad renal crónica. Es decir, la insuficiencia cardíaca en las personas con diabetes, una de las primeras características es que se acompaña frecuentemente de comorbilidades. Fijaros que tal y como recogíamos en la anterior diapositiva, el riesgo de insuficiencia cardíaca en personas con diabetes se multiplica por 2 o por 5 según el sexo. Un tercio de las personas con diabetes van a desarrollar a lo largo de su vida insuficiencia cardíaca. Y lo que es más preocupante en cuanto a pronóstico, ¿no? El 70% de la mortalidad de las personas con diabetes se debe precisamente a eventos cardiovasculares mayores. Sin llegar a este pronóstico, digamos, infausto de llegar a morirse, hay que tener en cuenta otros aspectos importantes para el paciente, como son la calidad de vida y la situación funcional de nuestros pacientes. Diversos estudios han demostrado que el riesgo de insuficiencia cardíaca, como decíamos, es muchísimo mayor en las personas con diabetes y además que influye en distintos aspectos. El primer aspecto en el cual es fácil pensar es cuanto peor esté el control metabólico de nuestros pacientes a través de fundamentalmente el control de la hemoglobina glicada, mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca. Por cuantificarlo y daros un detalle, cada incremento del 1% de la hemoglobina glicada supone un incremento de aproximadamente entre el 8 y el 15% de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Pero además de esta mayor incidencia, fijaros que esta mayor incidencia también sucede en estos grupos etarios en los cuales la prevalencia de insuficiencia cardíaca a nivel poblacional se dispara enormemente. No solo aumentamos incidencia y prevalencia, sino que, tal y como recoge la diapositiva, el riesgo de mortalidad, el riesgo de hospitalización en las personas con diabetes es 2 o 3 veces superior a las personas que no padecen diabetes. Incluso la aparición de la insuficiencia cardíaca aparece de manera precoz, de media 10 años antes que en las personas sin diabetes. Si nos centramos en el pronóstico, hay que tener en cuenta ese peor pronóstico de cualquier persona que padezca insuficiencia cardíaca, pero especialmente en las personas con diabetes, que todavía el riesgo es peor. Aproximadamente aumenta el riesgo un 29% si hablamos de hospitalización y si hablamos de mortalidad un 24% en las personas con diabetes en comparación a aquellas que no presentan diabetes.
En definitiva, yo creo que hay que quedarse con datos impactantes, pero a la vez yo creo que totalmente clarificadores de esta relación bidireccional entre insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2. El 30% de las personas con insuficiencia cardíaca a la vez van a presentar como comorbilidad la diabetes, fundamentalmente diabetes tipo 2. Muchos de estos, el 80% además, van a presentar sobrepeso, obesidad y tener en cuenta que la tasa de incidencia y la prevalencia de insuficiencia cardíaca aumenta entre 2 y 5 veces en estas personas. ¿A qué se debe esto? Porque hay una enorme discusión si solo son los factores de riesgo o hay algo más asociado a esto. Últimamente hemos hablado mucho de síndrome cardiorreno metabólico y en este sentido el defecto fisiopatológico inicial que existe en este gran síndrome, en esta entidad, es un depósito de tejido adiposo disfuncional que se deposita de manera ectópica, de manera periférica a nivel visceral. Esto supone o se traduce en un estado proinflamatorio crónico en el paciente que provoca un estrés oxidativo, una resistencia a la insulina y, en último término, una disfunción vascular. Si este estrés oxidativo, esta resistencia a la insulina y esta disfunción vascular la analizamos, cuál es su repercusión a nivel del corazón, por ejemplo, provoca una aterosclerosis acelerada en nuestros pacientes, un remodelado del miocardio, una fibrosis miocárdica y un depósito de grasa epicárdica en estos pacientes que en definitiva se traduce en una disfunción cardíaca. Tener en cuenta que esta grasa epicárdica, que es el origen probablemente de gran parte de la fisiopatología que determina en último caso la insuficiencia cardíaca, produce efectos inflamatorios, produce una infiltración lipídica y una lipotoxicidad cardíaca, pero también produce incluso un deterioro mecánico, produciendo cierto tipo de restricción pericárdica en los pacientes que tienen este tejido adiposo disfuncional. En cuanto a comorbilidades, yo creo que es un aspecto que debemos de tener en cuenta cuando nos abordamos el tratamiento y el abordaje de las personas con diabetes e insuficiencia cardíaca. En esta última revisión, una revisión muy reciente del 2023, vemos como frecuentemente, especialmente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hay una coexistencia de distintas comorbilidades y destaca, por ejemplo, la presencia de obesidad en estos pacientes y esto empeora el pronóstico y adelanta la incidencia de insuficiencia cardíaca, lo mismo que en las personas con diabetes 10 años en estos pacientes. Dábamos antes el dato de la hemoglobina glicada, pero vamos a dar otro dato de obesidad. Cada incremento de 1 kilo metro cuadrado en obesidad supone un aumento de entre el 15 y el 17% la prevalencia de insuficiencia cardíaca, especialmente en las personas con diabetes. Fijaros que cada vez se habla más de la insuficiencia cardíaca como una enfermedad crónica, como un estado crónico proinflamatorio en el cual se segregan procitoquinas inflamatorias, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, la PCR ultrasensible y ese depósito de grasa visceral de ese tejido adiposo disfuncional que es la situación o el inicio de esta cascada metabólica cardiológica en estos pacientes. Fijaros que más del 50% de las personas con diabetes presentan al menos 5 de estas morbimortalidades que veis en la diapositiva, o hipertensión arterial, o hipertensión pulmonar, obesidad, o diabetes, o EPOC. Y esta coexistencia de estas comorbilidades son las que determinan un estado inflamatorio sistémico que en última instancia son los que deterioran la calidad y la situación basal de nuestros pacientes. Ya para terminar, yo creo que nos tenemos que quedar con este mensaje: la insuficiencia cardíaca en el paciente o la persona con diabetes tipo 2. Es una síndrome prevalente en nuestros pacientes, es un síndrome precoz, tal y como veíamos, de las primeras complicaciones junto con la enfermedad renal crónica, y es un síndrome que además, si no se trata adecuadamente, progresa. Y aquí es donde quiero lanzar la primera pregunta a Fran. ¿Es prevenible, Fran? ¿Es tratable? ¿Podemos modificar la historia natural de nuestras personas con diabetes que presentan insuficiencia cardíaca? Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros y agradezco a Juan Carlos su introducción, que centra muy bien el tema de la insuficiencia cardíaca y efectivamente pues, nos pone
un poco en la diana de esa prevención y de ese tratamiento. Y hoy día, pues debemos de ser capaces de utilizar esos fármacos con beneficio pronóstico que todos conocemos y que lo que vamos a hacer es ir introduciéndolos en este algoritmo. Yo lo primero que quería comentaros sobre la insuficiencia cardíaca es que, aunque a veces hablamos o la compartimentamos y hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, levemente reducida, etcétera, pues yo quiero que veáis que en realidad esto es un viaje que el paciente muchas veces hace desde que empieza pues, con sus mínimos síntomas en su domicilio, con su familia, al momento en que sufre un evento cardiovascular que le lleva al hospital y esa insuficiencia cardíaca que inicialmente era preservada pues pasa a ser levemente reducida, después reducida, se le inician una serie de tratamientos que en el mejor de los casos se puede conseguir incluso la remisión y vuelve al medio de la atención primaria, que es sin duda el referente de estos pacientes, y continuará con sus reagudizaciones, con su evolución, en el mejor de los casos, pues con esa remisión de la insuficiencia cardíaca. Es decir, que cuando hablamos de este tema, hay que tener muy en cuenta que esto en realidad es un continuo, que a veces le llamamos el continuo de la fracción de eyección. Es muy importante, por tanto, hablar también, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, de hospitalizaciones, porque fijaros que la insuficiencia cardíaca es la segunda causa de hospitalizaciones potencialmente evitables detrás de la EPOC, y por eso en sí mismo es un objetivo, la prevención de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. En los últimos años ha habido, como sabéis, muchos estudios sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero esto ha cambiado y si analizamos los papers más importantes del 2024, podemos ver cómo ahora la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se incorpora también con mucha importancia a estas novedades o a estas evidencias, y por eso esto justifica que nuestro algoritmo pues le dediquemos también una parte importante a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este es el algoritmo anterior, de todos conocido, con esos colores pues un poco sombríos, ¿no?, que podéis ver ahí, y cambiamos a un nuevo algoritmo, en esta ocasión con unos colores más verdosos, que es el verde de la esperanza, pero también es el verde del grado máximo de recomendación, del nivel de recomendación 1, que aparece, como veis, muy presente en muchas de las condiciones de nuestros algoritmos. El algoritmo de insuficiencia cardíaca en esta segunda edición incorpora estos grados de recomendación y, por tanto, tenemos que aprender a leerlo un poco interpretando esos colores. No son casualidad, incluso no es casualidad cuando un color va de un verde a un amarillo o a un naranja, porque indica que en diferentes circunstancias pues el grado de recomendación va a ser diferente. Para ello nos basamos en estos bien conocidos grados de recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología. El color verde sería esas situaciones en las que está recomendado o indicado, en amarillo en el que se debería considerar, en naranja que se podría considerar, incluso en rojo con el nivel 3 en aquellos casos que no está recomendado. Por tanto, también es una recomendación de alta importancia, ¿no? La parte exterior del algoritmo, que es muy importante y por eso va en color verde también, tenemos la alimentación, el ejercicio físico, la rehabilitación, por primera vez, el empoderamiento y el empleo de diuréticos, si son necesarios, para el control de la congestión, a la menor dosis y tiempo necesario. En este sentido, esta infografía reciente de este año nos pone sobre la mesa la importancia que tiene también estos factores no farmacológicos en el cuidado de las personas con insuficiencia cardíaca, a la hora de la dieta, de la caquexia, de prevenir la caquexia o la obesidad, los trastornos del sueño o de la respiración, el estado anímico, los trastornos anímicos, el abuso o uso excesivo de sustancias, el ejercicio. Y no vamos a entrar en el detalle, pero esto sí que conduce a una reducción de la carga de la enfermedad y mejora el pronóstico de estos pacientes cuando se hace de una forma adecuada. Quiero recordaros que también de este 2025 es el nuevo algoritmo de tratamiento no farmacológico de las personas con diabetes. Y en ese sentido os remito también a este algoritmo que tiene una parte específica de insuficiencia cardíaca de estas personas con diabetes.
Bien, sobre las recomendaciones, hay que destacar que hay también novedades del 2024 en este consenso clínico de posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología del grupo de insuficiencia cardíaca, donde se cuestiona un poco la reducción estricta de la ingesta de sodio y de fluidos. Fijaros que hasta en estadios avanzados, incluso en la insuficiencia cardíaca aguda, ya se sugiere una ingesta normal de sodio o de fluidos. Sí que es recomendable que sea menor al consumo en ambas recomendaciones, pero desde luego ya no son esas recomendaciones previas en las que la restricción de fluidos y de sodio eran muy importantes. Esto ha cambiado, es un tema de debate y desde luego tenemos que enfocarlo también con precaución en nuestros pacientes. Os comentaba que nuestro algoritmo incorpora ya la rehabilitación en esta parte exterior y es que hay evidencia clara que los programas de rehabilitación cardíaca en estos pacientes pues reducen las hospitalizaciones, incluso la mortalidad y mejora de una manera significativa la calidad de vida. Y pensar que cuando estos pacientes no tienen una situación de mucha gravedad, están en un grado de NIJA 1 2 o una fracción de eyección por encima de 40, se puede realizar esto de manera ambulatoria en el medio de la atención primaria. La rehabilitación tiene que ser integral, es este concepto comprehensive de los ingleses, que no quiere decir otra cosa que integral, que englobe, pues como veis, aspectos psicológicos, de ejercicio físico, de hábito tabáquico, cese del hábito tabáquico, aspectos nutricionales, de educación y estilo de vida, regulación del peso corporal, por supuesto, o optimización de la presión arterial, de los lípidos y del control glucémico. Por tanto, una rehabilitación siempre integral. El siguiente quesito o círculo concéntrico que vemos es el de los ISGLT2, que como veis abarca todo el algoritmo, tanto en la mitad superior como inferior y en cualquier escenario clínico. Y es que las evidencias del ISGLT2 como el primer fármaco para dar a nuestras personas con diabetes e insuficiencia cardíaca es amplísima. Conocemos bien los estudios de infracción de eyección reducida, sobre todo con la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero también en la preservada hay estudios suficientes para poder recomendar estos fármacos de primera instancia, como veis en la gráfica de la derecha, sobre todo porque reducen las hospitalizaciones o las visitas a urgencias de estos pacientes y hemos comentado que esto es un objetivo en sí mismo. Después, el primer quesito, ya entrando en el desarrollo de los condicionantes clínicos predominantes, es la cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica tenemos la recomendación de beta bloqueantes o bloqueantes de los canales del calcio. Beta bloqueantes hablaríamos de bisoprolol, carvedilol, metoprolol o nebivolol. Quiero recordar que los algoritmos, todas estas anotaciones al margen, lo que se conoce como ladillos, son muy importantes. Son importantes porque matizan esta imagen que de por sí tiene que ser sintética, pero que estas aportaciones son fundamentales. Por eso aquí os intentaré ir introduciendo algunos de estos sobreíndices, ¿no? Después, con máximo nivel de evidencia, los nitratos, y antes de llegar a la cirugía de revascularización miocárdica, pues un grado de recomendación menor, se podría considerar un fármaco como la trimetazidina. Algunos quizá echen falta que aquí no hemos puesto los análogos del GLP-1 y es que cuando se realizó el algoritmo, el estudio SELECT, que es el estudio que salió realmente bien con ese objetivo primario compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal, se hizo en pacientes sin diabetes. Por eso fue que nosotros no lo incluimos aquí, aunque sí que es cierto que después hay otras evidencias muy potentes, como por ejemplo las derivadas del estudio SOUL, cuyos criterios de inclusión los ponemos aquí de manera somera, y es en pacientes ya con diabetes tipo 2 y la nota de prensa que ha sido comunicada, porque este estudio se presentará en Chicago a final de marzo, ya nos dice que en estas personas con enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal, hay una disminución estadísticamente significativa de los MACE de un 14%. Esperaremos atentos a estos resultados y a buen seguro que tenemos que modificar este quesito con la introducción de los análogos del GLP-1. También los eventos cardiovasculares y sobre todo en esas personas que han sufrido revascularización coronaria, como veis, son favorables a semaglutida con respecto al placebo, especialmente, y veis la gráfica discontinua en aquellos pacientes que han sufrido un episodio de revascularización coronaria. Por tanto, evidencias que van a ser muy sólidas y que seguramente nos animarán a modificar ese quesito. En el tema de la hipertensión arterial,
después de los ISGLT2, que como sabéis también tienen un beneficio en este sentido, el bloqueo del sistema renina-angiotensina y los betabloqueantes antes comentados, si hiciera falta los antagonistas receptores de los mineralocorticoides con ese predominio o esa mayor recomendación de finerenona en la insuficiencia cardíaca por los datos muy potentes que ha planteado, y finalmente los bloqueadores de los canales del calcio sería la estrategia terapéutica en estas personas con diabetes, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Sí que hay que decir que recientemente ha habido en este tema de las recomendaciones de la presión arterial en las personas con diabetes nuevas evidencias, sobre todo este estudio chino muy relevante del 2024, donde se ve que esos pacientes que tienen un tratamiento más intensivo con cifras de presión arterial sistólica por debajo de 120 también obtienen un mayor beneficio que con el tratamiento estándar. Esto, lógicamente, podría ser un cambio de recomendación, un cambio de paradigma. De momento las recomendaciones siguen estando en 130-80, perdón, pero si os fijáis también en la figura 2, pues no hay un mayor número de eventos adversos en el grupo en el que ha sido tratado de una manera más intensiva. Quizás sí un poquito de hipotensión sintomática, pero que no fue significativa, ¿vale? Lo que sí que es importante tener en cuenta es que en estos pacientes con insuficiencia cardíaca a veces la hipotensión arterial es una consecuencia de la optimización del tratamiento y fijaros que cuando la hipotensión es una consecuencia de este aumento del tratamiento no conlleva un aumento de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Se produce este aumento cuando esa situación de hipotensión coexiste con un descenso del tratamiento. Pero si es un peaje que tenemos que pagar por la optimización, es un peaje que es aceptable. La asociación de presiones arteriales sistólicas bajas en pacientes de alto riesgo se atenúa cuando damos las medicaciones optimizadas, o es decir, aquellos fármacos con beneficio pronóstico, si hablamos de reducida, pues lo que conocemos como coloquialmente los 4 fantásticos. Enfermedad renal crónica, ya comentaba nuestro moderador anteriormente esa estrecha relación que hay entre insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, y en este sentido, después de los ISGLT2, el bloqueo del sistema renina-angiotensina con bien IECASARA2 o mejor sacubitril/valsartán. Si hay una progresión, las flechitas de los algoritmos indican, como pone arriba, progresión de la enfermedad o persistencia de los síntomas. Podemos recurrir a la finerenona en el caso de que haya albuminuria, y si sigue habiendo albuminuria y hay obesidad, hay un fármaco que es la semaglutida, un análogo a GLP-1, que también tiene un potente estudio que ha demostrado eficacia en estos pacientes. Estas serían las recomendaciones actuales de las guías CADIGO para los ISGLT2, donde, como veis, en pacientes con diabetes tipo 2 se pueden recomendar a partir de una tasa de filtrado glomerular por encima de 20, sin especificar moléculas, es decir, para todos, y luego tendría esas recomendaciones pues cuando hay un filtrado por encima de 20 con una albuminuria por encima de 200 o insuficiencia cardíaca, independientemente de este nivel de albuminuria, o cuando hay una cociente de albuminuria creatinina por debajo de 200, pero con un filtrado entre 20 y 45. Continuar una vez iniciado, incluso cuando el filtrado caiga por debajo de 20, salvo que no sea tolerado que se inicie la terapia de sustitución o la diálisis, y retirarlo en las situaciones de ayuno prolongado, cirugía o pacientes críticos. Es importante destacar que la albuminuria es también un marcador de insuficiencia cardíaca, que tenéis los estudios que refrendan esta afirmación, y que por tanto a estos pacientes será fundamental el análisis de la albuminuria para detectar no solamente el riesgo de insuficiencia cardíaca incidental, sino también la progresión de esta insuficiencia cardíaca, que podría tener una relación directa. Finerenona es otro de los fármacos que incorpora datos potentes del estudio Fidelity en cuanto a la variable de tiempo hasta la muerte cardiovascular, infarto, ictus u hospitalización por insuficiencia cardíaca, siempre sobre todo más refrendado con la hospitalización por insuficiencia cardíaca, datos como veis más representativos o en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Más significativos, quería decir, y con un 14%. Por tanto, este fármaco nosotros lo hemos priorizado también en el empleo de estos pacientes.
El estudio Fidelity también nos enseñó cómo la albuminuria con finerenona bajaba de una forma muy significativa, y una bajada, como sabéis, de casi un 30% con respecto al placebo es muy importante y puede, de hecho, reducir un escalón el riesgo de estos pacientes. Así que finerenona tiene un posicionamiento específico en nuestro algoritmo. Y el estudio Flow con semaglutida que demostró también, como veis en la gráfica de la derecha, una consistencia en los resultados en todos los subgrupos con semaglutida 1 miligramo, y de una manera gráfica lo podéis ver aquí, como por ejemplo disminuyó pues el slope renal, la pérdida de filtrado glomerular con el tiempo, y también aspectos cardiovasculares muy importantes que os destaco a la derecha, como la mortalidad de causa cardiovascular con los eventos mayores. Por tanto, también hemos incorporado en este algoritmo el 2025 semaglutida en estas personas con enfermedad renal. El siguiente quesito es el de fibrilación auricular. La estrategia de anticoagulantes orales directos o antivitamina K con beta bloqueantes o cardioversión. La digoxina, si fuera necesario, vamos a leer el superíndice 12 que dice si persiste frecuencia cardíaca elevada, o si la FEBI está preservada también. De utilidad podrían ser bloqueantes de los canales del calcio no dihidropiridínicos, pero como veis con un color naranja, en el que se podría considerar como paso previo a la ablación. Y es importante también destacar que los ISGLT2 tienen también estudios, y estos son del 2024, donde se compara con IDPP4, con otros fármacos más neutros, y en estos pacientes con fibrilación auricular previa el número de eventos es menor, favorable a los ISGLT2 comparado con los IDPP4. También, por supuesto, la insuficiencia cardíaca, todas las causas de hospitalización, incluso la mortalidad. Déficit de hierro con o sin anemia. Después de un diagnóstico y tratamiento etiológico, la ferroterapia con hierro intravenoso es de elección, bien con carboximaltosa o derisomaltosa. Estos tratamientos han conseguido también, como paso previo a la eritropoyetina, cuando haya una enfermedad renal, una vez corregida la ferropenia, pues con un grado de recomendación máximo disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y con un grado de recomendación un poquito menor también mejorar la calidad de vida en el primer caso, y con un grado un poquito menor reducir el riesgo de hospitalizaciones en estos pacientes. Por tanto, esta terapia con hierro también es especialmente indicada. Y un nuevo quesito que se incorpora este año en el algoritmo, y de hecho hace que el algoritmo en la parte superior sea esta vez más grande que la parte inferior de la reducida o levemente reducida, es el quesito de obesidad. A la vista de los datos potentes que tienen moléculas como semaglutida, por ejemplo, aquí tenéis el resumen de los estudios STEP, que tienen también datos en pacientes con diabetes, el STEP-DM, en el que se ve un cambio en el Kansas City como no se había visto anteriormente prácticamente con ningún otro fármaco. 7 puntos de diferencia al Kansas City es realmente relevante, ¿no? Y objetivos exploratorios también sobre la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, que también son importantes, aunque como veis con pocos casos. Algo similar sucede con tirzepatida también, objetivos primarios similares en el caso de la mejoría de la calidad de vida, como veis en el mismo rango, y también un objetivo que se modificó a la vista de los resultados del STEP, que era este compuesto de muerte de causa cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, también potente en el caso de semaglutida, que por tanto, junto a en el caso de tirzepatida, que por tanto se incorpora junto a semaglutida en esta recomendación. Recientemente se publicará en Diabetes Práctica este resumen del algoritmo, y os he querido destacar este párrafo porque ha sido el tema de mayor discusión, el párrafo de mayor consenso dentro del grupo de trabajo sobre esta novedad de la obesidad en 2025. Y concluíamos que semaglutida tiene sendos estudios recientes, el STEP-HFpEF y el STEP-HFpEF en diabetes, que demuestran mejorías en los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca y calidad de vida del Kansas City, la tolerancia al ejercicio, así como la disminución de las hospitalizaciones y en la mejoría de parámetros de inflamación medidos por la PCR ultrasensible. Por otro lado, en el estudio SUMMIT con tirzepatida se condujo a un menor riesgo de un compuesto de muerte por causa cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que el placebo, y mejoró el estado de salud en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada y obesidad. Por tanto, creemos que deben formar parte del nuevo estándar of care del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada junto al ISGLT2 y la finerenona.
Y ya para concluir, pues decir que muchas veces estos pacientes, y nosotros así los recomendamos, van a llevar el ISGLT2 junto al análogo del GLP-1, que pensamos que son mecanismos fisiopatológicos con beneficio sumatorio. Fijaros, el ISGLT2 de todos conocidos, por ejemplo, pues la mejoría de la presión arterial o de la inflamación, de la fibrosis, de la hipertrofia cardíaca o de la rigidez de los miofilamentos, o el aumento de la biodisponibilidad del óxido nítrico, de la proteína quinasa, de la función diastólica mejorada y los beneficios del análogo del GLP-1 en cuanto a pues, mayor protección vascular, mejoría de la bioenergética y estructura miocárdica, de la función microvascular, mayor eficiencia metabólica, mayor sensibilidad a la insulina o disminución del volumen plasmático, del peso corporal, de la grasa visceral y epicárdica que antes comentaba Juan Carlos, o de las presiones intracardíacas y pulmonares. Por tanto, una combinación que se nos antoja excelente y que es la que nosotros recomendamos en estos pacientes con obesidad. La mitad inferior del algoritmo cambia menos, sí que se hace más pequeña, dando mayor importancia a la parte de arriba de la comorbilidad, y como veis hay una parte inferior de los fármacos que deberían de ir presentes en todos estos pacientes con fracción de eyección reducida, pero también levemente reducida, a la que se van incorporando otros con un menor grado de recomendación, como veis en tonos en naranjas o amarillos, hasta llegar a la desfibrilación o el trasplante cardíaco. Sí que aquí queremos destacar las evidencias de finerenona del estudio Fine Arts en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección igual o superior al 40%, como veis, con datos muy importantes en la variable principal. No hubo diferencias significativas en la mortalidad, pero sí en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca favorables a finerenona. Por eso destacamos también esa parte inferior a esta molécula como más recomendada frente al resto. Quería recordaros también que tenemos un árbol de decisión para esta parte inferior de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que se asocia a una web app que es de muy fácil aplicación en la práctica clínica, que no lleva más de un minuto introducir los datos más importantes de presión arterial, frecuencia cardíaca, filtrado glomerular o potasio, y con eso nos dará unas recomendaciones sobre ese escenario clínico y qué fármacos tienen mayor o menor nivel de evidencia. Y queda la parte de qué no hacer, ese grado de recomendación 3 que hablamos, que lo tenemos aquí a la izquierda de nuestro algoritmo. Evitar los bloqueadores de los canales del calcio no dihidropiridínicos, es decir, verapamil y diltiazem, salvo que haya fibrilación auricular con una FEBI de más de 40, la moxonidina, los alfa bloqueantes, la combinación de IECA-SEARA2 entre sí o con alisquiren o con INRAS, las glitazonas, la saxagliptina, que pueden descompensar una insuficiencia cardíaca, los antidepresivos tricíclicos, los antiinflamatorios de todos conocidos o los inhibidores de la COX-2 o producir sarcopenia. Este es, en resumen, el algoritmo 2025 del grupo de trabajo que aquí os presento a la derecha, verdaderos artífices de esta joya que para mí lo es y que, como decía Juan Carlos, pues se convertirá en un referente del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en las personas con diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Magnífica presentación de este algoritmo y sobre todo destacar algo que has comentado, ¿no? Ese mayor protagonismo de las comorbilidades, que yo creo que es un aspecto diferenciador de este algoritmo que cobra cada vez más importancia en el manejo de las personas con diabetes, especialmente aquellas que presentan insuficiencia cardíaca. Y para aterrizar, para poner sobre la mesa en práctica clínica este algoritmo, qué mejor manera que compartir un caso clínico. Y para esta ocasión tenemos, yo creo que a una compañera también del grupo de trabajo que además ve pacientes o personas con insuficiencia cardíaca y diabéticos y que nos trae un caso que yo creo que plasma fielmente cómo aplicar estas recomendaciones de algoritmo en práctica clínica. Ya sin más preámbulos y sin robarle tiempo, me gustaría presentaros a la doctora Nuria Casado Pradas, que trabaja en el ABS de Nova Ayurveda, que todos vosotros conocéis y que, bueno, también ha participado en la elaboración de este algoritmo. Nuria, cuando quieras.
Muchísimas gracias por la presentación. Magnífica presentación también la del Fran Adán, que ha sido, bueno, este arduo trabajo que se ha hecho en el grupo en este algoritmo. Entonces, yo voy a intentar hacer de una manera relativamente sencilla, voy a intentar plasmar lo que normalmente nos encontramos en nuestro día a día en las consultas de atención primaria, y lo voy a hacer a través, como ya habéis comentado, a través de un caso clínico, ¿no? Entonces, aquí os presento un poco al paciente que se llama Francisco, tiene 63 años, ¿no? Como antecedentes personales, Francisco tiene una diabetes mellitus tipo 2 que se diagnosticó hace unos 6 años. No es un paciente que suele venir habitualmente a la consulta de manera regular porque, bueno, está en edad laboral y va trabajando y viene un poco cuando puede, no tiene demasiada concienciación, ¿no? de enfermedades, algo que nos podemos encontrar habitualmente en nuestra consulta, en nuestros pacientes jóvenes. También presenta una obesidad grado 1 con un IMC de 32. También tiene una hipertensión arterial que lo tratamos con fármacos. También tiene una dislipemia que también tratamos con fármacos. Y aparentemente no tiene otro antecedente patológico de interés ni tampoco tiene antecedentes familiares de interés. Entonces, el tratamiento que lleva Francisco actualmente es metformina, tomada un comprimido cada 12 horas, losartán de 50 tomado una vez al día y una simvastatina de 20 tomada por la noche. La última analítica que teníamos del último año, teníamos una glucosa en ayunas de 135 con una hemoglobina glicosilada de 6.9, aparentemente bien controlado, con un colesterol total de 220, un LDL de 140, un HDL de 38, unos triglicéridos de 180, una creatinina de 1.1 con un filtrado glomerular de 85. A priori aquí debo decir que falta un elemento muy importante, porque ya lo hemos hablado previamente, ¿no? La importancia del tema del cociente albúmina-creatinina, que aquí, curiosamente, no disponemos de este valor en el último año. También destacar que quizá, a pesar de que lleva un tratamiento para el tema de la dislipemia, vemos que tiene un valor de LDL de 140, ¿no? Pues quizá no está tan bien controlado como creemos pensar, y podríamos valorar si hay que potenciar ese tratamiento para el tema del colesterol. A nivel de la exploración física, la previa que teníamos una tensión arterial de 130 a 74 milímetros de mercurio, que aparentemente está bien, con una frecuencia cardíaca correcta de 83, un peso de 92 y ese IMC de 32. Entonces, ¿qué ocurre? Nos viene Francisco a la consulta y nos explica, después de las vacaciones de Navidad, bueno, pues que se nota que se fatiga un poquito más, ¿no? Que él lo había achacado inicialmente, pues ese posible aumento de peso por las fiestas, por haberse pasado con las comidas, ¿no? Pero que ya le parecía que no era tan habitual, porque notó que se le hinchaban más las piernas y que necesitaba ponerse 2 cojines a la hora de dormir, y este hecho fue lo que le llamó un poquito lo que sería la atención y decidió venir a consulta. Nosotros lo exploramos, le hacemos una exploración física, lo auscultamos, lo vemos y orientamos como que podría ser un debut de insuficiencia cardíaca, con lo que nos explica y la exploración física que presenta. Entonces, ahí nosotros nos planteamos en consulta valorar, solicitar un estudio ante la sospecha con un ecocardiograma y una analítica solicitando el NT-proBNP. Valoramos iniciar aquí tratamiento porque, lógicamente, él nota esa sensación de disnea progresiva, y entonces hacemos un poquito lo que ha comentado. A través del algoritmo vamos a ver qué es lo que nos podríamos plantear de tratamiento.
tenemos a Francisco que bueno, pues tiene una obesidad, tiene un IMC de 32. Podríamos plantear, lógicamente, ese cambio en los hábitos a nivel de la alimentación, del ejercicio, ¿no? Y podríamos valorar, como tiene esta clínica actual de disnea, pues iniciar un tratamiento con diuréticos, ¿no? Pero también podemos replantearnos que este paciente, a pesar de que no tenemos una fracción de eyección para decidir qué tipo de tratamiento podría plantear, porque la clínica es muy sugestiva, pues decidimos ponerle también, además del diurético, teniendo presente que este paciente tiene una diabetes y tiene una obesidad, pues podemos iniciarle un ISGLT2. Y es un poco lo que hicimos, ¿no? Además de añadirle un diurético, que en este caso utilizamos la furosemida, también añadimos un ISGLT2 que iniciamos con empagliflozina. A destacar que iniciamos con la dosis baja. Recordar también que la dosis más potente, en este caso de la empagliflozina, se daría simplemente para potenciar el efecto del control de la diabetes. Para tema cardiológico, simplemente con las dosis bajas de empagliflozina, con eso ya obtenemos este beneficio a nivel cardiológico. En el ecocardio, a la semana que vemos, y teniendo presente que no teníamos lista de espera, vemos que el ecocardio presenta una fracción de eyección del ventrículo izquierdo con una FEBI del 58%, o sea, podemos decir que es preservado, ¿no? También tiene una hipertrofia ventricular izquierda, pero también valoramos a nivel analítico que tiene un NT-proBNP de 800. Ya sabéis que a partir de 125 en una insuficiencia cardíaca de novo podemos plantear que ya es indicativo o sugestivo de que podría tener una insuficiencia cardíaca. En este caso, como nuestro paciente tiene una edad de 63 años, podríamos decir que valores por encima de 250 en el hombre, pues ya es indicativo de que tenga una insuficiencia cardíaca, ya nos confirma este diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a Francisco que le hemos iniciado un tratamiento con el diurético, que como ya sabéis, en el momento que lo tengamos controlado lo podemos plantear retirar, no es algo que tengamos que mantener de manera permanente, el diurético es con lo que podemos jugar. Y tenemos un paciente que tiene diabetes y le hemos añadido un ISGLT2, pero tenemos a Francisco que también tiene una obesidad, tiene un IMC de 32 con una obesidad grado 1. ¿Y qué nos lo dice? Si nos vamos al quesito, lo que vemos es que podríamos plantearnos iniciar un tratamiento con semaglutida o con tirzepatide. Y como bien ha explicado Fran Adán, vemos que en el estudio STEP vemos que el paciente con diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la semaglutida administrada semanalmente condujo a una reducción de los síntomas relacionados de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, vemos en el test de Kansas City, vemos una reducción de 7,3 puntos de este test de calidad de vida, de reducción de síntomas, ¿vale? Y también vemos que hay una reducción de las limitaciones físicas que presenta también, y lo vemos sobre todo también en esa pérdida de peso que tenemos. Hay una reducción de 9,8 puntos en su índice de masa de 9,8, hay una reducción de 9,8 en el índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Este sería en el estudio de la semaglutida, y ¿qué es cómo actúa la semaglutida en este caso? Lo que haría la semaglutida, lo que vemos cuando tenemos una hiperglucemia crónica, ¿no?, que sería el estado un poco de la diabetes, ya lo han comentado, hay una elevación de las citoquinas inflamatorias, como puede ser el IL-6 o el TNF-alfa, ¿vale?, provocando estas complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel renal también, a nivel de provocar también neuropatías. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta semaglutida? Reduciendo esta glucosa, lo que provocamos es que haya una inhibición de estas citoquinas inflamatorias, ¿vale? También se ha visto que la semaglutida inhibiría este microARN 155, que también se ha visto que va asociado a la inflamación
y esto podría mejorar lo que sería la función endotelial. También es cierto que se ha visto que induciría a la angiogénesis en el miocardio y también disminuiría, como ya se ha comentado previamente, la aterogénesis y la trombosis. En el estudio SUMMIT de tirzepatide, lo que vemos principalmente es esa reducción también en el test de Kansas City en 6,9 puntos versus placebo. El uso de tirzepatide disminuía, mejoraba la calidad de vida, disminuía ese empeoramiento en calidad de vida en 6,9 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, también se vio que había una reducción del riesgo de muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, como veis en la gráfica de la derecha, en un 38%. Pero en este estudio, ¿qué se vio? Claro, nosotros tenemos a Francisco que vemos que le hemos puesto un SGLT2 y nos planteábamos ponerle un GLP-1 por esta obesidad, en este condicionante que tiene de diabetes y de obesidad. Y en este estudio se vio que había un beneficio sinérgico, ¿vale? El uso combinado de estas dos moléculas proporciona un beneficio adicional cuando tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Lo que vemos es que hay una disminución en un 9% de las exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca con el uso combinado versus simplemente con el ISGLT2. También se vio una reducción en un 8% por el ingreso por hospitalizaciones por cualquier causa. Y también hubo una mejora en una reducción en un 6% el uso combinado de esta molécula versus simplemente con el ISGLT2 en los procesos asociados a enfermedad renal agudo. Entonces tenemos, como ya hemos comentado, a Francisco, que tiene una diabetes y una obesidad. Entonces, ¿qué nos planteamos? Pues en este caso planteamos utilizar semaglutide. Pero yo os hago esta pregunta, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque aparentemente nosotros teníamos un paciente que estaba relativamente bien controlado, con una diabetes aparentemente bien, que no tenía un poquito de hipertensión bien controlada con un fármaco sin más, un poco de colesterol, una diabetes de poco tiempo de evolución, pero hemos llegado aquí. Entonces, yo quiero hacer especial énfasis en esta diapositiva porque me parece muy interesante, ya que a finales del 2023 salió publicada este trabajo de la Asociación Americana la Asociación Americana del Corazón, de la AHA, donde hizo especial énfasis en este síndrome cardiorreno-metabólico y en el estadiaje. Y si os fijáis, tenemos en el estadiaje 0 pacientes que no tienen ninguna clase de riesgo. Luego tenemos el estadiaje, que serían los que no hay que seguir haciendo una dieta, un ejercicio, una vida sana, ¿no? Luego tendríamos el estadiaje 1, donde vemos esa disfunción del tejido adiposo, donde nosotros, creo yo que atención primaria tenemos este papel tan importante para intentar revertir, porque si no revertimos, fijaos toda la cascada que viene a posterior. Entramos en un estadiaje 2 si no hacemos nada en el estadiaje 1 con esa disfunción del tejido adiposo, en ese paciente que tenemos en consulta con sobrepeso o obesidad. Si no hiciésemos nada, mirad cómo va subiendo. En el estadiaje 2 vemos que puede aparecer esta hipertensión, que puede aparecer esta hipertrigliceridemia. Vemos ese síndrome metabólico, la aparición de la diabetes, aparición puntual que aparentemente no le das mucho, bueno, no te centras demasiado por el día a día de la consulta, a veces nos puede comer, y vemos donde empieza a haber esa disminución de ese filtrado, esa aparición de esa microalbuminuria. Y si no hiciésemos nada ahí para intentar revertirlo, no solo tratarlo aquí, cuando yo tengo la diabetes lo trato, cuando tengo la hipertensión lo trato. No. Tratemos el estadiaje inicial, ¿no? O sea, intentemos que no evolucione y aparezca todo esto. Si yo tratase la obesidad, me saltaría este estadiaje 2. Si no pongo énfasis en ese inicio y lo trato y lo arrastro, puedo acabar en un estadiaje 3 donde empieza a haber ya
alteraciones subclínicas de enfermedad cardiovascular y en un estadiaje 4 donde ya hay afectación cardiológica en forma de cardiopatía isquémica, de fibrilación auricular, de insuficiencia cardíaca, de ictus o de arteriopatía periférica. Fijaos, ¿no?, que tenemos a nuestro paciente que aparentemente no parece muy complicado y puede ser un paciente que nos podemos encontrar de manera bastante habitual en nuestras consultas, cómo ha pasado de estar en un estadiaje 1, seguramente evoluciona al estadiaje 2 y actualmente lo tenemos en un estadiaje 4, o sea, ya tenemos un daño, hay que intentar evitar llegar a ese daño, ¿no? Y ya lo veis, y ya se ha comentado previamente con el tema de esa asociación que hay de la diabetes y ese fallo a nivel cardiológico, donde vemos que la diabetes provoca esa disfunción mitocondrial, que esto puede afectar a la contractibilidad miocárdica, y esta disfunción mitocondrial genera un exceso de estrés oxidativo, favoreciendo a la disfunción endotelial y al aumento de la rigidez arterial. También se ve que en pacientes que tienen una diabetes tipo 2 hay una activación exacerbada de lo que sería el sistema renina-angiotensina, donde vemos un aumento de esa poscarga por vasoconstricción, y también podemos ver, por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión. Entonces, lo que hay que intentar es evitar que todo esto evolucione, y tenemos esos fármacos para intentar que no lleguemos a ese extremo, a ese estadiaje 4, que lo podríamos considerar en cierto modo un fracaso por parte nuestra, teniendo presente que a día de hoy sí que tenemos esos fármacos que pueden intentar como mínimo frenar o que no evolucionen tan rápidamente a ese estadiaje 4. Entonces, ¿qué nos pasó con Francisco? Bueno, hizo su primer episodio de insuficiencia cardíaca, le pusimos el tratamiento y pasa un año, es lo que comentaba, ¿no? Nuestro paciente pues viene muy esporádicamente, en el momento que se encuentra bien, pues a veces deja de venir y viene simplemente cuando le ocurren cosas. ¿Y qué le ocurrió a Francisco? Bueno, pues que había estado ingresado por haber presentado un evento cardiovascular en forma de un infarto agudo de miocardio. Se le tuvo que realizar una angioplastia primaria con una colocación de un stent en la arteria descendente anterior y salió al alta con este tratamiento, ¿no? Salió al alta con un tratamiento con metformina y empagliflozina mañana y noche, con un losartán, un comprimido, mantuvieron el tratamiento que llevaba para la tensión arterial, le añadieron la rosuvastatina, ¿de acuerdo? Le pusieron el bisoprolol mañana y noche, le dieron la aspirina, un clopidogrel, un omeprazol y mantuvieron el tratamiento que habíamos dado, que era la semaglutida. ¿Y qué ocurrió? Que los valores durante el ingreso se vieron que tenía una glucosa en ayunas de 112, con una hemoglobina glicosilada de 6.5, un colesterol de 170, con un LDL de 90, con un HDL de 35, unos triglicéridos de 160, una creatinina 1.3, con un filtrado de 68, fijaos aquí lo que había bajado, tenía un filtrado de 85 y ahora ya ha bajado a un filtrado de 68 en un año por no intentar mejorar intentar mejorar esa obesidad para que no evolucione a más, ¿no? Entonces, también se vio que había un sodio de 134 y un potasio de 4.8 y seguimos sin tener ese cociente de albúmina creatinina, que esto es lo que a mí me chirría más, ¿no? En ese sentido. A la exploración física tenemos una tensión que está correcta, 120/70, con una frecuencia cardíaca de 58, un peso de 89 y un IMC de 30. No he hecho mención, sí que lo he hecho al principio, pero no he hecho mención actual al control del colesterol porque es relativamente reciente el inicio del tratamiento, esa potenciación que se le dio del tratamiento de la estatina. Pero lógicamente ya sabéis que en este paciente tenemos que ser mucho más estrictos teniendo un control de LDL por debajo de 55. Entonces, ¿qué pasa con Francisco? Que acude a nuestra consulta nuevamente para explicarnos lo que ha pasado, pero es que además, después de esto, persiste con una disnea, ha aumentado en la última semana 2 kilos y tiene una fatiga que él asocia pues un poco a lo que es al evento isquémico.
le preguntas un poquito y ves que tiene una disnea progresiva severa, grado 3-4, incluso con esfuerzos leves. Ya veis que Francisco es un minimizador de síntomas, con una ortopnea y una disnea paroxística nocturna. A la exploración física, bueno, la auscultamos y vemos que tiene estertores, no se ven edemas, tiene una saturación del 97, una tensión arterial de 120/70 y una frecuencia cardíaca de 58. Entonces, también vemos que le solicitamos la prueba y vemos que en la ecografía del ingreso, tenía una fracción de eyección moderadamente reducida del 41 con una disfunción sistólica severa, donde vemos que tenía un NT-proBNP de 1700. Entonces, llegados a este punto, tenemos que Francisco ha pasado de tener una fracción una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada a una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección por debajo de 50 moderadamente reducida a 41, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que plantearnos? Como veis, es lo que hemos visto. Nuestros pacientes son dinámicos y nos tenemos que ir adaptando. Pueden ir fluctuando en ese tratamiento, ¿no? Y entonces vemos que tenemos que plantearnos la parte de abajo, ¿no? Los 4 fantásticos famosos que digo yo, ¿no? El uso de beta bloqueantes, los antagonistas de los mineralocorticoides, los ARNI y los SGLT2. Son los 4 fantásticos que son los pilares para tratar estos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección por debajo de 50. A destacar que ya lo ha comentado Fran, el estudio Fine Hearts de Finererona, donde se ve claramente esa reducción de eventos adversos en insuficiencia cardíaca en un 16% y una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca también en pacientes que tienen una fracción de eyección por encima del 40%, con una reducción del 18% de esta tasa de hospitalización. No hubo cambios a nivel de lo que sería la mortalidad y también se vio cierta mejora en el cuestionario de Kansas con 8 puntos versus 6.4 placebo, ¿vale? Entonces, aquí lo veis un poquito lo que sería desgranado por outcomes primarios y outcomes secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente tener presente que en nuestros pacientes lo que tenemos que hacer es optimizar la insuficiencia cardíaca, en este caso con nuestro paciente, los diuréticos del ASA, que iremos poniendo, quitando en función del grado de congestión que tengamos. El uso, en este caso, de los ARNIs, podríamos plantearnos cambiar el losartán y introducir el sacubitril/valsartán. El uso de beta bloqueantes, que ya lo llevaba tras el ingreso por la cardiopatía isquémica. También el uso de los SGLT2 en el caso, ya hablo de disnea, y el uso de los antagonistas de los mineralocorticoides. También es importante empoderar al paciente y enseñar que tienen que hacerse un control de peso diario para detectar esta retención de líquidos y en este caso, al introducir nuevos fármacos, tendríamos que evaluar de manera frecuente la función renal y los electrolitos tras el inicio de estos fármacos. Entonces, como mensajes clave que quiero que entendáis con el caso que os he presentado, es la clara asociación que existe en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con obesidad y diabetes, la importancia, y esto recae mucho en nuestras consultas de atención primaria, del manejo temprano de estos factores de riesgo, porque este paciente seguramente ya tenía un sobrepeso y una obesidad, y si hubiéramos hecho ahí una incidencia, un trabajo, pues seguramente igual no hubiera evolucionado tan rápidamente a lo que ha acabado teniendo con la insuficiencia cardíaca o la cardiopatía isquémica. Que es muy importante el uso de terapias que provoquen una disminución del riesgo residual, es decir, de poner fármacos que aporten un beneficio. Ya sabéis que los SGLT2 se ha visto que aportan un beneficio a nivel de lo que es la insuficiencia cardíaca y a nivel de lo que es la insuficiencia renal, y los análogos del GLP-1 se ha visto que actúan en el riesgo residual, sobre todo a nivel de lo que sería el efecto aterosclerótico o antiinflamatorio, y es importante.
porque poner fármacos que simplemente manejan la sintomatología, pero no aportan nada más, esto a día de hoy yo considero que teniendo las herramientas que tenemos podemos utilizar este tipo de fármacos, ¿vale? Y no dejándonos y quedándonos, como es lo que puede ocurrir de manera por esa inercia terapéutica que llegamos, con el uso de los diuréticos, ¿no? Teniendo otras terapias que aportan más beneficios, no solo de manejo de síntomas, sino que también aportan este beneficio a nivel de corazón, a nivel renal, a nivel inflamatorio, a nivel de aterosclerosis, pues quedarnos con este tipo de terapias y no solo en el uso del diurético. También valorar el beneficio sinérgico que tenemos con el uso concomitante de los SGLT2 y los análogos del GLP-1 en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en el paciente que tiene diabetes y obesidad, y planteamos el uso de la cuádruple terapia siempre que se pueda, de manera hasta donde nos deje el paciente y no le provoquemos efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo una hipotensión que puede ocurrir, siempre progresivamente irle añadiendo estos fármacos en pacientes que tengan una fracción de eyección por debajo de 50. Y creo yo que ahora es el momento de valorar si queremos hacer algún debate o hay alguna pregunta. Muchas gracias, Nuria. De verdad que has puesto sobre la mesa todo el síndrome cardiorreno-metabólico, ¿no? Francisco encara todo ese perfil de paciente, desde el paciente con los factores de riesgo, con esos hábitos y estilo de vida poco recomendable, que va evolucionando, que tiene ya complicaciones. Lo que pasa que, bueno, es un paciente que debuta con una insuficiencia cardíaca. Mientras los compañeros se animan y van lanzando preguntas, os animo. Ya hay alguna pregunta que han lanzado mientras vosotros presentabais y bueno, la primera es para ti, Fran. Has nombrado semaglutide y hay dos compañeras que nos preguntan, ¿semaglutida oral o inyectable? ¿Hay alguna diferencia? Pues bueno, la verdad es que siendo justos con la evidencia, habría que decir que los diferentes estudios están hechos pues con diferentes dosis y presentaciones. Por ejemplo, el estudio FLOW que he comentado, pues está hecho con semaglutida inyectable 1 miligramo. El estudio SOUL, cuyos datos se verán a final de mes en el Congreso americano, pues este es con semaglutida oral. Por contra, los otros estudios, el SELECT o los estudios STEP, pues fueron con dosis crecientes de semaglutida hasta llegar a 2,4. Entonces, en su estricto, pues tendríamos que decir que la evidencia de cada estudio está hecha con esas presentaciones, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si el estudio SOUL redondea un poquito todas estas evidencias, pues probablemente podamos hablar de que al final sí que todas las presentaciones, tanto oral como inyectable, tendrán ventajas, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, mira, nos la manda Nacho Ferradal desde León. Aprovecho para saludarte. Un abrazo, Nacho. Pregunta algo que dice, bueno, ¿y si este paciente, Nuria, en vez de un índice de masa corporal de 32, tuviese un índice de masa corporal de 29? Dice, a mí no me lo habrían financiado. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas, Nuria? Bueno, a ver, claro, las limitaciones que nos pone nuestro sistema sanitario a veces van en contra de las recomendaciones y las evidencias que tenemos. Entonces, en este caso yo plantearía que si no estuviera financiado, mostrando toda la evidencia, le explicaría al paciente que si hubiera alguna posibilidad de que se lo pudiera comprar, pues lógicamente que lo intentase, porque claramente ha demostrado este beneficio. Entiendo que a veces las limitaciones que tenemos no nos ayudan, pero lo que tenemos que valorar es indagar si ese paciente, por ejemplo, se lo pudiese permitir, y si se lo pudiese permitir, pues le introduciría este fármaco que claramente ha demostrado todos estos beneficios. Es un poco lo que pasa con la monitorización, ¿no? Me salgo un poco, pero que a veces tú preguntas al paciente y a pesar de que no tenga la indicación financiada, pues a algunos por ese beneficio y ese bienestar, pues se lo compran a pesar de todo. Entonces es nuestro papel, creo yo, como médicos de familia, explicarles ese beneficio y valorar
yo recomiendo poner ese fármaco con toda la evidencia demostrada, aunque entiendo que hay población y población, ¿eh? O sea, de hecho, la evidencia es contundente, Fran, corrígeme, ¿no? Los estudios STEP y los estudios SELECT, el criterio de inclusión en cuanto a índice de masa corporal empezaba no en 30, sino en 27. Es decir, incluía pacientes con sobrepeso y en los resultados en los distintos subgrupos, tal y como nos has presentado, eran iguales, ¿no? Mostraban beneficio. Sí, incluso, aparte de lo que comentas, desde luego, acertadamente, Juan Carlos, en el SOUL, por ejemplo, el índice de masa corporal no era un criterio de selección. Sí que es cierto que luego la media de la masa de índice de masa corporal era 31, pero había pacientes por debajo de 30 que también obtenían beneficios de forma consistente, como sucedía en lo que acabas de comentar del SELECT, ¿no? O sea, yo creo que estos mecanismos van mucho más allá. Y de todas formas, fíjate, hay un argumento muy potente y muy gráfico, y es que en estos estudios se separan muy pronto las gráficas de hospitalización por insuficiencia cardíaca, como sucede con el ISGLT2, y desde luego se separan mucho antes de que haya habido una pérdida de peso relevante. Esto te hace pensar de que, bueno, que habrá beneficios por la pérdida de peso indudablemente, ¿no? Pero que algo más tiene que haber cuando tan tempranamente, como sucede con el ISGLT2, ya hay unos beneficios no ligados al peso. De hecho, uno de los aspectos que puede pasar desapercibido para los médicos de atención primaria, para los que trabajamos en el ámbito de atención primaria, pues no tenemos acceso a este tipo de pruebas, es un resultado, un endpoint que se midió en los STEP, por ejemplo, que es ese descenso en la proteína C PCR ultrasensible, ¿no? Ese efecto antiinflamatorio de estos fármacos, al parecer, veis que en la introducción yo hablaba, vosotros lo habéis recordado en vuestras presentaciones, de ese estado proinflamatorio crónico característico de las personas con diabetes, pero especialmente esa adiposidad visceral, que yo creo que es el defecto fisiopatológico común a ese síndrome cardiorrenometabólico y a esta insuficiencia cardíaca. Bueno, mientras lanza más preguntas, bueno, creo que ha habido algún pequeño problemilla de conexión. Recordar que esto va a quedar grabado y que no va a haber ningún problema y que lo vais a poder ver íntegro. Yo quería lanzaros una pregunta mientras bueno, la gente se anima y lanza otra, y especialmente a ti, Nuria. Mira, nos has presentado un paciente de 63 años. La gente maleficiente va a decir, bueno, esto no es real. Nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca son más mayores, pero tal y como apuntábamos, los pacientes con diabetes que desarrollan insuficiencia cardíaca lo hacen 10 años antes que población general sin diabetes. Incluso si esto además acompaña de obesidad, esto es así, ¿no? Y además tienen peor pronóstico. Pensando en esto y pensando en alto, hay cada vez el concepto suena más de corazón de estrés, ¿no? De ese corazón determinado por esa adiposidad, esa detección, y tenemos una herramienta útil cada vez más disponible en atención primaria, como son los péptidos natriuréticos. ¿Qué opinas? A ver, ¿cómo cuadrarías la detección de péptidos natriuréticos en un perfil de paciente antes de que debute y consulte con clínica, con síntomas en nuestra consulta? Bueno, pues es eso, ¿no? Tenemos gran parte de nuestros pacientes con diabetes tipo 2, muchas veces van con obesidad, y todo eso son factores, ¿no? que van sumando para favorecer lo que hemos comentado en este síndrome cardiorrenometabólico. Pues yo considero que igual deberíamos plantearnos, antes de llegar a ese extremo, valorar incluso hacer mediciones de péptido natriurético en este tipo de pacientes para ver si hay ese cambio en el momento que empiece a tener alguna sintomatología, ¿no? de hacer una acción antes de que intentemos que vaya peor, ¿no? Pero que sí que yo haría un uso de la herramienta del péptido natriurético en este tipo de pacientes con diabetes y obesidad. Yo utilizaría y mediría el péptido, si nos lo podemos permitir, porque depende de cada comunidad, ¿no? Eso va un poquito como va, ¿no? Pero si nos lo podemos permitir, ahora que hemos conseguido que la microalbuminuria, en cierto modo, esté en todas las comunidades, que no todas lo pueden, o sea, el cociente albumina-creatinina, pues que el péptido natriurético lo podemos, ese NT-proBNP, lo midamos en este tipo de paciente sin tener una clínica de insuficiencia cardíaca clara, ¿no? Para tener como un valor de base, ¿no? Para saber cómo actuar en un futuro. Fran, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Pues sí, a mí me parece un tema muy importante, porque por un lado, en el síndrome cardiorrenal metabólico, tú lo has comentado como desde el principio, pues está esa adiposidad visceral, etcétera, que está muy presente en estas personas que estamos definiendo. Pero es que un aumento de péptidos, los péptidos, como si recordáis esa primera imagen que he puesto yo al principio del continuo de la enfermedad, pues es que en los péptidos sucedería lo mismo. No es que los péptidos sean valores de corte estrictos, sino que un péptido que aunque no esté en 150, esté ya en 75, en una persona con diabetes joven, te hablo de 50 años, por ejemplo, eso no es normal. Y ese paciente seguramente necesitaría algo más, porque estamos hablando de un estrés cardíaco que tú acabas de definir, totalmente de acuerdo, en la persona con diabetes, y ese estrés cardíaco con péptidos no de valores de corte diagnósticos de insuficiencia cardíaca, pero sí elevados, no normales, pues para mí me sugiere mucho que habría que hacer un ecocardiograma, esa persona para hacer una búsqueda activa de la insuficiencia cardíaca buscando ese primer estadio que también comentaba Nuria acertadamente. Muy bien. Bueno, cada vez se complica más, afortunadamente, para los pacientes, pues decíamos que era una enfermedad prevalente, precoz, progresiva y, bueno, afortunadamente cada vez más tratable, cada vez más modificable, ¿no? Hemos hablado de los ISGLT2, hemos hablado de los GLP-1, pero entra el tercer pilar, digamos, en el tratamiento, ¿no? La insuficiencia cardíaca con fuerza también, la finerenona. Sabemos, desde el ámbito de la atención primaria en el que nos movemos, que cuando introducimos una ARM, especialmente cuando utilizamos espironolactona, uno de los problemas que teníamos era el tema de la hipercalemia. Los estudios también de finerenona, pues bueno, es la pega, ¿no? Ese hándicap que nos ponen, esa hipercalemia. ¿Qué opináis de ese tratamiento combinado ISGLT2, finerenona en cuanto a hipercalemia? Sí, si quieres, yo te puedo dar mi opinión. Sí que es cierto que aumenta que se produce una hipercalemia, lógicamente con finerenona, pero fíjate, son hipercalemias muy bien manejables clínicamente. Y esto es relevante. Es decir, la hipercalemia producida por finerenona es poco compleja, es manejable clínicamente con facilidad, a diferencia de lo que sucede con el resto de las moléculas ARM, ¿no? Y esto también sucede con los efectos secundarios sexuales, por ejemplo, o de hipotensión, que son mucho menores con este más selectivo ARM. Así que yo creo que sí que aparece, pero fácilmente manejable. No sé si estés de acuerdo, Nuria. Y de hecho... Y de hecho, Fran, un aspecto que creo, me refería más a la combinación, ¿no? Esa utilización, cuando tú introduces primero el ISGLT2 y luego utilizamos ARM, incluso de los clásicos, de los que sí nos daban verdaderos problemas de la hipercalemia, son fármacos favorecedores y hay estudios un poco antiguos que hablaban, ¿no?, de que cuando utilizamos el ISGLT2 previamente a la utilización del ARM, espironolactona o eplerenona, la incidencia de hipercalemias severas de las que nos complicaban era menor. Y en este caso, como tú bien dices, totalmente de acuerdo que bueno, que es una hipercalemia manejable clínicamente, que no tiene que ponerte nervioso, ¿no? Que hay que seguramente tirar de diuréticos y ajustar los diuréticos. Nuria, exacto. Sí, opino exactamente lo mismo. O sea, se vio en el estudio que ese incremento de potasio, de hipercalemia que puede haber es completamente manejable. Hay un aumento, pero no es tan significativo ni no nos va a provocar tantos problemas. Es completamente manejable desde atención primaria, incluso jugando con esto, ¿no? Con el diurético para intentar reducir y excretar esa pérdida de potasio por orina, ¿no? O sea que es muy manejable en nuestras consultas del día a día. Bueno, yo soy médico de familia, igual que vosotros, trabajé en Madrid muchos años y además trabajaba de tarde, ¿no? Un saludo a mis compañeros de Madrid, que seguro que hay muchos que nos estarán viendo. Trabajar de tarde y que el viernes por la tarde se te presente un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, especialmente con síntomas congestivos, te lleva a tirar de diurético. Y bueno, el algoritmo que hemos planteado en el grupo, pues ha pensado en eso, ¿no? Ha pensado en el manejo de los diuréticos. ¿Qué mensaje creéis que en cuanto a los diuréticos debemos transmitir a nuestros compañeros de atención primaria? ¿Cómo utilizarlos? ¿Los combinamos? ¿Tiramos de Seguril a tope? Venga, ¿qué nos podéis decir? Pues a ver, te comento yo si quieres. Mira, te voy a dar un símil. El Seguril es el Ventolin de la insuficiencia cardíaca.
¿Es el Ventolin de insuficiencia cardíaca? No debemos de tener a los pacientes con insuficiencia cardíaca ni a los de POC a base de Seguil o Ventolin. Tenemos que poner un tratamiento de fondo que haya demostrado pues, que le vamos a mejorar a largo plazo, ¿no? Entonces, no pasa nada por usar puntualmente el diurético y a veces habrá que utilizar combinaciones porque siempre va a ser más eficaz utilizar diuréticos a diferentes niveles de la nefrona que no centrarnos en actuar solamente en una parte, ¿no? Y eso es así. Luego hay algunos diuréticos pues, que ya sabéis que han demostrado más que otros porque se han estudiado más. Pero todos, yo el primero, hemos estado tratando durante muchos años a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca a base de diurético para arriba, diurético para abajo. Cuando un paciente necesita más de 2 comprimidos al día de furosemida, ese paciente está inestable. Y ahí lo que te está diciendo es que tienes que optimizar el tratamiento. Ese paciente no está estable. Podríamos decir está falsamente estable, ¿no? Es un criterio que, desde luego, no es ideal. Sí, sí, y a veces incluso con el tema fijaos que también tenemos ese efecto diurético que tendríamos en el ISGLT2, o sea que ya podemos hacer esa terapia, pero el diurético es lo que hablamos, es lo que has dicho, ese símil me lo llevo también yo para mi consulta porque es que es el Ventolin de la insuficiencia cardíaca, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que lo tenemos que utilizar, ¿no? Pero que en el momento que el paciente esté estable, no tenemos que tener miedo a retirarlo, porque si nosotros estamos tratando la base, otra cosa es que no le estuviéramos poniendo nada, ¿no? Pero si nosotros le estamos ofreciendo un tratamiento que provoca esta estabilidad, esa mejora a nivel de calidad de vida de los síntomas que hemos estado viendo a lo largo de esta sesión, pues lógicamente no tenemos que tener miedo a retirar ese diurético. El diurético es como una tirita, ¿no? Pero la costra, el que lo forma, es el resto de tratamientos que lo ponemos. Y entonces yo lanzo un poco eso, ¿no? El retirar, el tener menos miedo a retirar ese diurético cuando nuestro paciente esté estable, siempre y cuando esté estable, ¿eh? Muy bien. Bueno, si tuvieses que dar un mensaje, destacar alguna bondad, alguna fortaleza de este algoritmo, ¿qué destacarías? Pues yo sobre todo lo que destacaría es a nivel de siempre y cuando valorar el uso de los ISGLT2 en todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección que tengamos, pero tener muy presente estas comorbilidades que tenemos asociadas, donde la más frecuente, donde nos encontramos prácticamente, y creo que es una comorbilidad que todos manejamos, es en la obesidad, ¿no? Y el uso de estas moléculas que tenemos a día de hoy nos facilitaría mucho la evolución a nivel del empeoramiento de esa insuficiencia cardíaca. Yo creo que este algoritmo introduce pues, los colores de la evidencia y en ese sentido es diferencial con el resto de algoritmos de la red. Es cierto que en cardiología esto está mucho más trabajado, los cardiólogos son se guían mucho por estas recomendaciones y además son muy gregarios en su seguimiento y nosotros hemos aprovechado eso, hemos podido definir un poquito con debate entre el grupo de trabajo intenso y basándonos en las recomendaciones, pues estos grados de recomendación. Para mí eso es lo que hace diferente al algoritmo. Después hemos dado mayor importancia a la comorbilidad. Tú has puesto la caracola de Stefan Anker, que resume muy bien lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, y es que la insuficiencia cardíaca sobre todo es comorbilidad, especialmente cuando hablamos de preservada. Por eso, en nuestro algoritmo, la parte de reducida, que también se va reduciendo en cuanto a prevalencia, gracias al buen uso que hacemos de los fármacos y a la mejor asistencia a los problemas cardiovasculares, pues ocupa menos espacio y lo gana la comorbilidad, ¿no? Creo que ese concepto son los dos que yo destacaría. De hecho, a priori, ¿no? Si vemos nuestro rosco comparado con otro rosco de las rígidas, puede resultar el que más verde, el que más esperanza desprende, ¿no? En este sentido, ¿no? Llama la atención esa cantidad de verde con ese código de colores de evidencia que llena un algoritmo y que pocas guías, incluso pocas guías de práctica clínica, recogen
tanta evidencia 1A o tanta evidencia de alto grado en sus recomendaciones. Yo creo que afortunadamente nuestro grupo ha contado y ha costado la discusión y ha llevado sus matices, pero hemos elaborado un algoritmo que recoge aquellas evidencias con mayor peso, con mayor impacto en nuestros pacientes y que pueden cambiar más el pronóstico de nuestros pacientes. Yo creo que esto hay que decirlo alto y claro porque, bueno, afortunadamente tenemos las herramientas, pero también tenemos una responsabilidad importante todos y cada uno de los clínicos, de las enfermeras, de los médicos de familia y en general cualquier sanitario que se acerca al abordaje de las personas con diabetes y con sospecha de insuficiencia cardíaca. Es verdad que la prevalencia es muy alta, un 30% de las personas con diabetes van a desarrollar insuficiencia cardíaca y que probablemente esta prevalencia aumente en los próximos años en relación con el envejecimiento. Si tuvieseis que elegir dos estrategias, dos acciones para cambiar esta curva, esta tendencia que veíamos que era exponencial del 97 al 2010, ¿qué haríais? Nuria, si quieres, o si no empiezo yo. Yo pues intentar abordar desde el principio para intentar que no evolucione, ¿no? O sea, centrarme en esa prevención, ¿no? Lo que hemos dicho, la detección precoz de todo esto y en esta prevención para intentar que no evolucione, porque no me gusta llamarlo de este modo porque tampoco es eso, pero cuando llegamos a desarrollar esta patología, ¿no? Esta insuficiencia, para mí es como un fracaso. No he hecho un abordaje precoz en ese sentido, en este paciente, que hay múltiples factores, ¿no? Pero yo me considero uno de ellos y creo que nuestro papel en este abordaje precoz es muy importante. Entonces yo me intentaría ir desde el principio y machacar para intentar que no evolucionase. Sí, yo en esa línea también. Yo creo que los péptidos natriuréticos es una herramienta que nos permite en atención primaria y no solamente conocer un valor de corte, sino incluso analizar, conocer ese péptido seco del paciente. Lo mismo que sabemos el peso seco, pues el péptido seco en el momento de estabilidad, ver cómo eso se modifica, tomar decisiones en función de esas cifras. Si un paciente está descompensado, no será lo mismo tener 2000 que tener 180, indudablemente. Y a lo mejor esas subidas y esas bajadas pues nos pueden servir para monitorizar y detectar precozmente la insuficiencia cardíaca. ¿Detectarla para qué? Para tratarla precozmente. Y ese tratamiento precoz que en esta patología ha demostrado, sobre todo, disminuir la hospitalización muy rápidamente en las primeras semanas, pues nos obliga a ser muy proactivos. Por tanto, detección precoz, pero detección para tratar precozmente con los fármacos que conocemos, que hemos comentado, que han demostrado ese beneficio pronóstico. Y yo creo que estamos en buena línea también, porque fijaros que desde que hay registros de mortalidad, este es el primer año en el que la mortalidad cardiovascular no es la primera causa de muerte en nuestro país. Ahora son los tumores. Esto es cierto en varones, en mujeres todavía no, sigue siendo... pero en su conjunto... Y yo creo que esto es gracias al buen hacer, sobre todo de la atención primaria y de la medicina de familia. Control de factores de riesgo, detección precoz, tratamiento optimizado, etcétera, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo con vosotros. Se nota que somos médicos de familia y fijaros que os he pedido acciones y los dos me habéis dicho la misma palabra, ¿no? Detección precoz, tratamiento preventivo, ¿no? Yo creo que son oportunidades y son responsabilidades que o lo hacemos desde el ámbito de la atención primaria o ninguno de nuestros compañeros hospitalarios, desgraciadamente, va a ver a estos pacientes en esos estadios más avanzados ya con enfermedad clínica, ese estadio del síndrome cardiorrenal que nos apuntaba muy bien Nuria, ya en fase 4, donde el beneficio todavía existe, pero desde luego es mucho menor que si los cogemos en esos estadios 4. Yo creo que esa es una imagen muy gráfica, Nuria, que también a mí me encanta, y también me encanta el ver cómo tenemos fármacos que actúan en sus distintos estadios. Hay fármacos, familias terapéuticas, GLP-1 y SGLT2, control adecuado de la tensión arterial y de los factores de riesgo y medidas y estilo de vida, que actúan en todos y cada uno de esos estilos. Y yo creo que es nuestra responsabilidad y ahora la pelota está en nuestro tejado. Creo que, bueno, daros las gracias por esta magnífica, yo creo que sesión, sobre todo desde el punto de vista de que habéis transmitido
ideas eminentemente prácticas que podemos aplicar mañana ya en nuestra consulta de atención primaria. Y quería terminar despidiéndome de un grupo que seguro que nos está oyendo y me da cuenta porque ha puesto un mensaje en el chat, que son nuestros compañeros del otro lado, ¿no? de Hispanoamérica, que bueno, que también nos siguen, que también nos incorporan en su formación académica y que bueno, os dan las gracias a vosotros especialmente por las magníficas presentaciones y el magnífico trabajo que habéis realizado. Daros las gracias, por supuesto, dar las gracias yo creo que a Novo Nordisk que ha permitido esta webinar y por supuesto animaros a que, bueno, sigamos iniciando esta semilla, animando a compañeros a que se sumen a este carro de la prevención, de la detección precoz, porque es posible y ya es una realidad cambiar el pronóstico de estos pacientes. Gracias, Nuria, y muchas gracias, Fran. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos habéis estado escuchando. Gracias. Gracias.